Bueno, Mariana, hoy vamos a hablar de alergias alimentarias y lo primero, como para entrar en tema, que te quiero preguntar es, cuando hablamos de alergias o de intolerancias alimentarias, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, las alergias alimentarias son una cosa y las intolerancias alimentarias son otra muy diferente. Las intolerancias alimentarias son del área de la gastroenterología y las alergias alimentarias son una condición que se aborda desde con los alergistas, con los pediatras, los nutricionistas, los gastroenterólogos. Está involucrado el sistema inmunológico. ¿Sí? Una alergia es cuando el paciente tiene una respuesta inmunológica ante la ingesta de un alimento en particular. Y bueno, se tienen que hacer un montón de estudios para poder ir descubriendo a qué es alérgico, cuál es el síntoma que manifiesta, que puede ser muy diferente en función de qué alergia estemos hablando. Bueno, cuando vos haces referencia y describís todo esto, entiendo que hay un abordaje multidisciplinario e interdisciplinario también dentro de la clínica. Como profesional, ¿a qué lugar te lleva ser parte de esa familia, de ese núcleo, de esta institución también? Bueno, en las alergias no se puede trabajar de otra manera. Tenés que trabajar en constante comunicación con los alergistas pediátricos. En la clínica tenemos equipo de alergistas de pediatría, alergistas de adultos, gastros. Tenemos que trabajar todos juntos para poder acompañar al paciente en su problemática, comunicarnos entre nosotros. A mí me resulta fácil porque soy de esta institución, hace muchos años que estoy, y es cuestión de, nos mandamos un mensaje, nos mandamos una interconsulta y vamos comunicándonos y entendiendo qué es el problema que tiene el paciente para poder abordarlo de una manera más integral y poder ayudarlo realmente. Cuando pienso en la alimentación de un niño, por ejemplo, o de alguien, pienso en una mesa familiar, todos juntos comiendo, alguien cocinando, alguien haciendo las compras, alguien ordenando. Eso se ve sumamente alterado cuando hay alguna alergia o una intolerancia o algo que no está bien. ¿Cómo altera el núcleo familiar todo esto y cómo lo abordás vos también desde tu papel de nutricionista, pero un poco de familiar de esa familia, ¿no? Sí, los nutricionistas, cuando trabajamos con familias, cuando hablamos de alergias alimentarias, tenemos un niño con una alergia. En general, la más frecuente es la alergia a la proteína de la leche de vaca, pero también hay otras alergias. Hay alergia al huevo, alergia al trigo, alergia a la soja. Y en función de qué alimento sea el que el niño tiene que excluir, genera un lío a nivel familiar que podemos ayudar un montón desde la nutrición. Porque excluir un grupo de alimentos genera una situación que es que tenemos que armar una alimentación completa, balanceada, nutritiva y a la vez llevarla a la cocina de la casa de la gente. Entonces trabajamos en contacto con esa mamá, con ese papá, con los abuelos, ayudándolos a qué tienen que elegir en el supermercado, cómo leer una etiqueta, cómo no contaminar en la cocina de la casa con algo que esté contaminado con el alérgeno que no pueden consumir, ese alimento que sí es apto. Entonces trabajamos fuertemente con las familias y los conocemos y entendemos lo que los preocupa, tenemos que tener en cuenta lo que les gusta, lo que no, porque siempre hablamos de niños. Entonces los niños también tienen sus gustos, sus preferencias y tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar un plan de alimentación. ¿Qué te pasa a vos como profesional cuando das un alta? Ay, es muy satisfactorio. En nutrición a veces uno acompaña, a veces solamente acompaña y es lo que podemos hacer. A veces la nutrición es todo, en las alergias alimentarias la nutrición es todo. Porque el niño que genera tolerancia a ese alérgeno, por ejemplo un niño que tiene alergia a la proteína de leche de vaca, generó tolerancia y puede volver a comer ese lácteo que tanto lo esperó, es fantástico. Yo particularmente siempre me emociono, lloro con las familias, nos abrazamos, nos ponemos contentos, con los gastroenterólogos, con los alergistas. Es muy satisfactorio porque es un niño que va creciendo, que lo tenemos que ver crecer, porque no es solo la alergia, tenemos que acompañarlo en que crezca, que se desarrolle.
que pueda hacer todas sus actividades normales, como en un cumpleaños, hacer deporte, llevarse la viandita para la escuela, hablar con las escuelas cuando son más grandecitos, para que en los comedores haya opciones para ellos, que tengan los cuidados, en los jardines, cuando elaboran los desayunos, las meriendas, cómo preparar, qué hacer, qué llevar, si la familia lleva la vianda, si no la lleva. Bueno, cada familia, cada niño es un mundo y hay que escuchar ese mundo, entender qué le pasa, qué necesita y bueno, y trabajar individualmente para resolverlo. Cuando llegamos al punto del alta, imagínate, es una fiesta, estamos todos felices, todos contentos. Y hay casos que son más difíciles que otros, cuando las alergias se van complejizando, cuando no es solamente una sola alergia como a la leche, cuando hay una alergia al huevo, al trigo, a la soja. Bueno, cada niño va realizando un desafío para ir superando las alergias una a una. Entonces se van alargando los tiempos y van pasando años. Entonces el vínculo con las familias es muy cercano. Uno los va acompañando en cada proceso, en cada alergia, festejamos un poco, pero bueno, pero pará porque esto todavía lo tenemos que excluir. Pero bueno, se empieza a simplificar y ya a veces aparecen en estos niños multialérgicos, bueno, productos en un supermercado, por ejemplo, que pueden empezar a comprar, que antes era todo casero, no había nada para comprar o muy pocas opciones. Entonces, bueno, es una maravilla. Cuando vamos en alta es una maravilla. Entre todas las ramas de la nutrición, ¿por qué elegiste esta? ¿Qué te llevó a vos, Mariana, a especializarte acá? Bueno, yo en particular arranqué desde la nutrición de los adultos, en oncología, después me formé en clínica, en nutrición clínica, en enfermedades gastrointestinales, en soporte nutricional, todo muy de adultos. Y tuve un hijo con APLB, que ya es grande, y ahí descubrí la nutrición infantil. O sea, la conocía por la facultad, por haber... Bueno, soy licenciada en nutrición, entonces sabía, pero no lo hacía de forma diaria, digamos. Y bueno, a partir de vivir la experiencia como mamá de un niño con alergia a la proteína de leche de vaca, soja, cítricos que tenía mi hijo, bueno, tuve que aprender y cuando tuve toda esa expertise dije, yo tengo que hacer algo con esto. Y bueno, empecé a estudiar, me formé en alergias alimentarias, después me formé en nutrición infantil, en enfermedades gastrointestinales y bueno, ahora trabajo un montón con niños. Pero lo viví como mamá primero y eso creo que es una experiencia que tengo particularmente yo que a veces cuando los escucho los entiendo mucho porque yo lo viví, yo sé lo que es cuando vos tenés a tu hijo y va a un cumpleaños y no puede y no hay nada. Entonces, bueno, hay muchas herramientas para que esas situaciones las podamos evitar como adultos y si suceden, bueno, cómo abordarlas, cómo acompañar, cómo explicar, cómo enseñar, cómo aprender para que después en la próxima no pase. Gracias.